compartir, vamos a darle acá admitir a la gente, vamos a darle aquí para esto, vamos a darle aquí a compartir un video, vamos a darle esto, vamos a darle abrir. Este año cumplimos 15 años, comprometidos con nuestra doble misión de enseñar y difundir la lengua y la cultura china. De la mano de más de 140 docentes, han pasado por nuestras aulas más de 16.000 estudiantes que no solo aprendieron un idioma, sino que se sumergieron en la aventura de conocer la legendaria cultura del país de Confucio, accediendo además a múltiples oportunidades de crecimiento personal y laboral. Somos reconocidos como uno de los mejores institutos Confucio del mundo. Contamos con un excelente staff de docentes nativos y no nativos, permanentemente capacitados y con un gran equipo de colaboradores garantizando el más alto estándar de enseñanza gracias a nuestra certificación de calidad ISO 9001-2015 y nuestra metodología de enseñanza LIAN. A través de nuestra oferta de actividades culturales y eventos, hemos llevado la cultura china a miles de personas en el Perú y a otros lugares del mundo, trabajando de la mano con aliados que forman parte de este proyecto y red de institutos a nivel mundial, que este año cumple 20 años. También hemos enviado a China a más de 260 becarios y repartido más de 460 becas de estudios a nuestros alumnos, dándoles la oportunidad de perfeccionar el idioma y de sumergirse en la milenaria cultura del gigante asiático. En nuestro 15º aniversario, renovamos nuestro compromiso de ofrecer la mejor experiencia de aprendizaje y nos trazamos nuevas metas por cumplir. 我们将继续在全球范围内推动中文教育发展，传播中国文化。 Ampliaremos nuestra oferta académica y cultural, y a través de nuestra cultura de innovación y mejora continua, lograremos la máxima satisfacción de nuestros estudiantes. Somos el Instituto Confucio de la Pontificia Universidad Católica del Perú, sinónimo de excelencia y calidad. ¡Feliz 15 aniversario, Instituto Confucio, PUC! Buenas noches a todos. Mi nombre es Patricia Ortiz y quiero darles la más cordial bienvenida a esta actividad, nuestra conferencia titulada ¿Dónde está mi Ítaca? La historia de los inmigrantes chinos en la literatura de búsqueda de raíces en el Perú. Esta conferencia estará a cargo de la profesora Cao Zheng, miembro de la Universidad de Estudios Internacionales de Shanghái, que es además la contraparte académica del Instituto Confucio PUC, y además contará con los comentarios de Alexandra Arana. Este evento propone un análisis profundo de cómo la inmigración china en el Perú ha influido en la literatura de búsqueda de raíces, explorando la historia de vida, la memoria cultural y la construcción de identidad de los migrantes y sus descendientes. A través de esta conferencia, la profesora Cao examinará cómo esas experiencias han sido plasmadas en textos literarios peruanos y cómo se entrelazan con el contexto histórico y cultural. Les doy la bienvenida a nuestras invitadas, la profesora Cao y Alexandra Arana, y a continuación voy a presentarlas un poco más a detalle a cada una. La profesora Cao obtuvo su maestría en literatura y lengua española en la Universidad de Estudios Internacionales de Shanghái y en filosofía y cultura moderna en la Universidad de Sevilla. Es profesora asistente en el Departamento de Estudios Asiáticos en la Universidad de Sevilla durante el año 2002 y 2022 y 2023. Además, ha enseñado asignaturas del idioma chino y la cultura china.
Actualmente es doctoranda en el Instituto de Literatura Comparada en la Universidad de Estudios Internacionales de Shanghái y forma parte del proyecto La Textura de la Memoria, financiado por el Fondo Nacional de Ciencias Sociales para la Traducción al extranjero de la cultura china. Ha publicado trabajos como qué es lo real? La política dictatorial de Paraguay desde la trilogía literaria de Bastos, Del otro al yo, El exilio y la vuelta poética de Pablo Montoya y San Mao, entre otros. Ahora les, ahora les presento a Alexandra Arana Blas. Ella es candidata a doctorado en el programa de español y portugués en la Universidad de Pittsburgh. Obtuvo su bachillerato en el Departamento de Literatura Hispánica de la Pontificia Universidad Católica del Perú en el 2016 y estudió durante un año entre el 2014 y el 2015 en la Universidad de Friedrich Wilhelm de Bonn de Alemania, en los departamentos de inglés y lenguas románticas. En el Perú ganó 2 premios por su investigación sobre los personajes femeninos en la obra literaria de Mario Vargas Llosa y la construcción de personajes femeninos queer en la literatura peruana de los 90. En la Universidad de Pittsburgh ganó el LGBTQIA+, en Dove Research and Outreach Fund por su proyecto de tesis en 2024. En agosto de 2024 también ganó el concurso interdisciplinario True Co-Equal por Transformative Collaborations con el proyecto Omisiones Migratorias, rastreando las lagunas narrativas en las comunidades Tuzán y sudasiáticas americanas en conjunto con Sidra Arsar. En el 2022 publicó el libro En el Jardín de Lirios, el amor entre mujeres en la cultura pop asiática, donde analiza diferentes animes, manguas peruanos y cómo presentan el lesbianismo. Finalmente, los intereses de investigación de Alexandra incluyen la literatura escrita por mujeres y la narrativa LGBTIAQ+. También estudia temas sobre cultura femenina, cultura pop, estudios transpacíficos y subculturales en Perú. Bienvenida profesora Cao, bienvenida Alexandra. Muchas gracias por estar con nosotros esta noche. Y sin más preámbulo, le voy a dar la palabra, le voy a ceder la palabra a la profesora Cao para poder empezar la conferencia. Hola, ¿se ve bien mi pantalla? Está cargando todavía, profesora Cao. Eh, Perdón. Ah, ¿Ahora se ve? Em, Me parece como que estás compartiendo la pantalla, pero todavía no vemos la presentación. Quizás podría intentar volver a compartirla. Perdón, ¿ahora se ve? No, todavía no la vemos, profesora. ¿Y Daniel, ahora? ¿podrías ayudarnos, por favor? La vamos a proyectar nosotros, profesora, no se preocupe. Ajá, un momento. Ahora no puedo Daniel, compartir pantalla. No puedo compartir pantalla. nosotros estamos Ay, proyectando su PowerPoint. ok, ok, muy Cuando bien. sea Pero necesario mejor si, pasar, si puede darme, si darme el derecho de compartir, sí, porque ahora no puedo. sí tiene el perfil para compartir. Intentamos nuevamente Ahora no, entonces. Estaba ahora no. demorando un poco. Ah, sí. ¿Ahora bien? Esperemos unos segundos, por favor, para que pueda Ok. cargar la imagen porque no logramos ver la presentación todavía. Un pequeño problema técnico. Si no logramos ver, ahora sí vemos la presentación. Ahora sí. Ahora sí.
Profesora Cao, podemos ayudarla proyectando nosotras la imagen si usted Ok, tiene vale, inconvenientes. mejor. Sí, ahí nos va a ayudar Daniel proyectando Ok, nuevamente el PPT. Cuando sea necesario pasar al siguiente ujú, slide, ujú, solamente indíquelo, por favor. ok. Tal vez es por el internet, Sí, debe porque ser. en No se China preocupe. necesitamos utilizar VPN para tener acceso a Zoom. No es muy estable en China. Sí, sí, entiendo. ¿Pero se me escucha bien? Sí, se le escucha bien. Ok. Ah, pues primero, muchas gracias a todos. Me siento profundamente honrada por recibir la invitación del Instituto de Confucio de la Pontificia Universidad Católica de Perú para participar en este diálogo cultural sobre la migración china a Perú como investigadora y también como ciudadana china que siente curiosidad y preocupación humanitaria por la historia y las circunstancias actuales de vivencia y espíritu del grupo de los compatriotas chinos emigrados a la tierra lejana. En esta ponencia comparto mi resultado de investigación durante este tiempo, combinado con mi propia dirección académica, que es la literatura comparativa y estudio internacional. Nos acercamos al fenómeno histórico de la inmigración china a Perú y la experiencia de los inmigrantes a través de la visión de la corriente literaria de búsqueda de raíces protagonizados por los escritores de ascendencia china en Chile, bajo una mirada comparativa con la imagen de los inmigrantes presentados en las obras de escritores peruanos. La página siguiente, porfa. Primero quería hacerles una pregunta. Yo sé que en Perú hay muchos inmigrantes chinos. ¿Qué impresión tienen de esta población? Pueden escribir en el chat unas palabras claves sobre su impresión de ellos. Y si hay participantes de ascendencia china, también pueden compartirnos un poco su experiencia, la historia de la familia, el proceso de integración en el país, etcétera. ¿Vale? Pueden escribir libremente en el chat durante todo el discurso, porque yo tampoco soy muy experta en este tema, es un tema nuevo para mí y prefiero un ambiente libre de diálogo y discusión, ¿vale? Y sigo. Y la otra página, por favor. El título de la ponencia, ¿Dónde está mi Ítaca?, se inspira en el poema citado en Viaje a Ítaca, obra autobiográfica del escritor migrante Xiao Jinrong. En la epopeya griega, la Odisea, la isla de Ítaca es el hogar del héroe griego Odiseo, una isla en el mar Jónimo. Después de la guerra de Troya, Odiseo enfrentó innumerables tentaciones y sufrimientos antes de finalmente regresar a su patria, y desde entonces Ítaca se ha convertido en sinónimo literario del hogar. Y como entendemos del poema que dice, Ithaca gave you the marvelous journey, without her you wouldn't have set out, but she has nothing left to give you now. El escritor dice que la Ítaca presentada aquí ya no es el lugar concreto al que se refiere la Odisea, un lugar visible y tangible, sino la razón por la cual uno parte y vagabundea sin cesar. Y para este hombre que vivió la mayor parte de su tiempo en América, la esencia de Ítaca es la llegada a un hogar desmaterializado, un concepto que puede ser identificado como el lugar con un color de su propio linaje y su tradición cultural, y también para los miles de inmigrantes chinos que estuvieron destinados a continuar su exilio para sobrevivir. Persiguieron un hogar que siempre parecía inalcanzable y está en el camino eterno de búsqueda de su raíz e identidad. Otra página, por favor. En, En Perú hay una gran población de origen chino. Según los registros oficiales, la población de origen chino en Perú se estima actualmente en alrededor de 1,5 millones de personas, lo que presenta aproximadamente el 5% de la población total del país y tiene una de las comunidades más grandes de origen chino en América Latina. La migración china a Perú fue una consecuencia inevitable del desarrollo político, económico y social en China y Perú durante la segunda mitad del siglo XIX y principios del siglo XX. Otra página, por favor. Y
Según las condiciones políticas, se puede identificar tres periodos principales en la migración china a Perú. La primera, el periodo de los trabajadores contratados, que se conocen como culíes, entre 1849 y 1874. ¿Vale? No sé si hay alguno de vosotros que están aprendiendo el chino que sabe qué significa la palabra culí en chino. Culí, ku significa amargo y li es fuerza, mano de obra. Entonces, esta palabra, cuyo significado en chino es trabajador o mano de obra amargo, ya insinúa las condiciones muy, muy duras en que vivían. Después de la guerra del opio en 1840, bajo la presión de las potencias occidentales, la política del gobierno Qing de restringir la salida de chinos al extranjero y proteger el comercio nacional empezó a desmoronarse. La firma de una serie de tratados desiguales agravó la carga fiscal sobre la población y algunos comerciantes occidentales establecieron mercados de venta en puertos costeros para el comercio de trabajadores esclavizados hacia el extranjero. En 1849, para facilitar el comercio de transportar trabajadores chinos contratados hacia Perú, el empresario británico Connolly renunció voluntariamente a su cargo de cónsul en Francia y asumió el puesto de cónsul en Perú, lo que demuestra la magnitud y el beneficio de la exportación de trabajadores chinos. En 1821, Perú proclamó su independencia tras liberarse del dominio colonial español y enfrentaba la escasez de mano de obra en las plantaciones con la abolición gradual de la esclavitud negra. Además, entre 1854 y 1885, Perú abolió el impuesto de tributo a los indígenas, lo que llevó a los indígenas a regresar al sector de la agrícola autosuficiente, reduciendo así la fuerza laboral disponible en las grandes plantaciones de la costa. La inestabilidad política en Perú también obstaculizó la llegada de inmigrantes europeos y ante esta falta de mejores opciones, Perú no tuvo más remedio que dirigir su atención hacia los inmigrantes asiáticos, especialmente los chinos. En 1849 llegó a Perú el primer grupo de trabajadores chinos contratados, marcando el comienzo de la historia de inmigración china a Perú. En la primera etapa, casi todos los trabajadores chinos fueron engañados para firmar acuerdos y trasladarse a Perú. El arribo de 100.000 chinos al Perú entre los años 1849 y 1874 constituyó el marco central de la recuperación económica del sector agrícola e industrial en las islas guaneras. También se les confinó a la construcción de ferrocarriles y a la actividad doméstica de las familias criollas. Sin embargo, las pésimas condiciones laborales hicieron que los sueños de estos trabajadores de regresar a casa con riquezas se desvanecieron. Como no ganaban suficiente dinero y acumulaban deudas, se vieron obligados a renovar sus contratos, soportando todo tipo de humillaciones y dificultades. Incluso recurrían al suicidio, la fuga y las revueltas colectivas como forma de resistencia, lo que provocó una serie de levantamientos que finalmente, un momento, que finalmente em, causó una serie de levantamientos que finalmente llevaron a cabo a la firma del Tratado de Comercio, Navegación y Amistad entre China y Perú en 1874. La primera obra literaria que describió a los inmigrantes chinos, Nerul-Din Kham, apareció durante este periodo, 23 años después del comienzo de la gran ola de inmigración china. Durante su publicación en serie en el semanario El Correo del Perú, el autor permaneció anónimo, pero el académico peruano Johnny Ceballos identificó al autor como Trinidad Manuel Pérez, editor del periódico. Esta novela ofrece una descripción bastante completa de la situación real de los trabajadores chinos y básicamente fijó el marco discursivo del tema al respecto. En la primera parte de la novela se utilizan dos líneas narrativas paralelas. Una describe el viaje de los trabajadores chinos desde China hasta Perú y la otra presenta la vida real de los terratenientes peruanos.
Otra página, por favor. En la segunda parte, cuando los trabajadores chinos son vendidos para trabajar en las grandes plantaciones, las dos líneas narrativas convergen en una sola. Los detalles descritos en la novela, como el largo y duro viaje de los trabajadores chinos, la semiesclavitud en las grandes plantaciones, el maltrato que sufrían y su resistencia, coinciden mucho con los hechos históricos. Eh, ¿Puedo ver la página siguiente? El fragmento del siglo XIX que vemos aquí nos muestra el desconocimiento común que expresaba la sociedad limeña acerca de la cultura y la religión chinas. Anteponen sus criterios de imaginación y los adscriben a categorías demoníacas para excluir al sujeto chino del discurso letrado criollo. La siguiente página. A ver, y este texto ironiza la nostalgia que sienten los inmigrantes en el extranjero y la interpreta como una obsesión por reunirse con un mundo ya perdido, construyendo la identidad de estos trabajadores a partir de la imaginación occidental con el imperio decadente. En la mayoría de los textos literarios en este tiempo no se describe a los chinos con una perspectiva realista y humanista. Más bien aprovechan las características de este grupo para la creación simbólica de un otro, a través del cual se consolidan la autoidentificación. Y la siguiente página. Ah, sí. En Viaje a Ítaca, del escritor chino Xiao Jinrong, el protagonista visita un cementerio en el presbítero maestro para rendir homenaje a las tumbas de los culíes chinos y cuenta aquí que sus nombres chinos le trajeron desgracia y las lápidas olvidadas son testimonio de ello. La mayoría de las lápidas solo tienen nombres sin apellidos, grabados torpemente. Algunas incluso llevan los apellidos de sus empleadores por error. Y en algunos casos solo aparece el apodo con el que eran conocidos. A través del símbolo cultural del nombre se revela la humillación y el olvido que sufrieron los inmigrantes chinos del siglo XIX en Perú. Y al venderse a la tierra extranjera, cada peso que ganan no solo está a coste de su sangre y sudor, sino también de su nombre y apellido. La página siguiente. Gracias. La segunda etapa de inmigración dura desde el año 1875 a 1930. A partir de la década de 1870 y 1880, bajo la protección del Tratado de Amistad entre China y Chile, surgió un nuevo régimen de trabajo. Agentes conocidos como enganchadores o contratistas organizaban a los trabajadores en cuadrillas y se encargaban de negociar las condiciones laborales con los empleadores. De esta manera, los inmigrantes chinos recuperaron parte de sus derechos y con su nueva condición muchos se trasladaron libremente en el territorio de Perú y comenzaron a acumular capital y abrir tiendas de abarrotes, restaurantes chinos y otros negocios, iniciando así el camino hacia la prosperidad. Sin embargo, poco después de que la era de los guríes terminó, la Guerra del Pacífico estalló y Perú, como país derrotado, enfrentó una grave crisis social y los inmigrantes chinos se convirtieron en objeto de exclusión. El sentimiento antichino surgió primero entre las élites. En 1877, César Borja argumentó que la migración china traía pobreza, enfermedades y costumbres indeseables y que debía ser detenida. En 1897, Clemente Palma promovió la idea de que los chinos eran inútiles. El 4 de mayo de 1909, una manifestación de trabajadores en Lima se convirtió en una ola de saqueos y ataques contra propiedades chinas. Finalmente, en 1930 y 1936, se prohibió por completo la inmigración de hombres y mujeres chinos a Perú, respectivamente. La otra página. Gracias.
En la era de la exclusión de los chinos, las obras literarias que escribieron sobre China se multiplicaron, no solo en cantidad, sino también la diversidad de perspectivas. Entre 1913 y 1918, el influyente periódico peruano La Prensa publicó 5 cuentos del famoso cuentista Abraham Ibal de Lomar. Estas 5 obras formaron una colección de cuentos titulada Cuentos chinos, que gira en torno a una aldea ficticia llamada Sique, donde los pobres aldeanos son desvergonzados y los funcionarios son corruptos y avariciosos. El autor utiliza la aldea de Sique como una metáfora del colapso del orden del imperio Qing tardío y pretende satirizar con eso el caos político de Perú. Y la página siguiente, por favor. Gracias. Posteriormente, entre 1915 y 1916, la revista Variedades publicó 8 ensayos sobre China escritos por diferentes autores. El entonces editor Clemente Palma era un ferviente defensor de la exclusión de los chinos y su actitud se reflejó en los ensayos seleccionados, donde se exageran las prácticas de juego, peleas y el consumo de opio entre los chinos en Perú. Atribuyen los males de la sociedad peruana a la influencia china, incluso sugiriendo que los chinos habían contaminado a los peruanos. Y por otro lado, estos intelectuales reconocieron que la cultura china se había convertido en un nuevo componente que no podía ignorarse en la diversa sociedad peruana. Sin embargo, dado que la cultura china era muy diferente de la criolla, la élite peruana la juzga como una cultura baja, sin valor para ser apreciada. En resumen, la literatura crítica que surgió durante la era de exclusión de los chinos en Perú presentó a China como una nación atrasada y débil, opuesta al progreso. A finales del siglo XX, a pesar de que las condiciones de vida de los chinos en Perú y la situación en China habían mejorado considerablemente, la percepción de los escritores peruanos seguía anclada en la época de los curíes del siglo XIX. Escriben sobre China, pero la creación de una imagen ficticia de los chinos. La China caracterizada por el atraso cultural, la decadencia moral y el despotismo político, en contraste con la civilización, racionalidad y progreso del Occidente. Para los escritores no chinos, no se dirige a mostrar la realidad de la historia y la vida de los inmigrantes, sino a afirmar la identidad de la cultura occidental a través de la creación de un contraste extremo. En su obra Orientalismo, Edward Said desvela el proceso de otredad que Occidente impuso sobre Oriente. Analiza cómo el mito del otro oriental fue construido e imaginado por Occidente, y esto en esencia es una ficción derivada de la conciencia de colonización. Bajo tal conciencia, la construcción de la identidad occidental se ha realizado a expensas de la deshumanización y subyugación del Oriente otro. El enfoque de la crítica postcolonial de Said percibe la literatura europea como herramienta de producción ideológica y cómplice del poder colonial. Con eso no solo se revela la naturaleza ideológica de las representaciones culturales, sino que también se abre un espacio para repensar la relación entre poder, cultura e identidad en el contexto global. Este enfoque promueve una mayor sensibilidad hacia las voces y narrativas que han sido silenciadas por las estructuras de poder dominantes. Y justo con esta perspectiva observamos la aparición de los escritores sino-peruanos quienes desafiaron el marco literario dominante y rompieron con la perspectiva orientalista tradicional. La página siguiente, por favor. Gracias. Durante la Segunda Guerra Mundial, el gobierno Perú comenzó a flexibilizar las restricciones de entrada para los chinos, en particular tras la llegada al poder del presidente Prado en 1956. El gobierno peruano emitió varias leyes que facilitaron la entrada y salida de chinos en el país, lo que resultó en un crecimiento constante de la población china en Perú. En 1971, Perú y China establecieron relaciones diplomáticas. Después de la implementación de la política de reforma y apertura en China en 1978, se puede considerar la era del auge de la inmigración china en Perú.
A partir de década de 1980, los escritores de origen chino también comenzaron a aprovecharse de su identidad en la creación literaria, creando obras que forman parte de lo que se conoce en China como literatura de búsqueda de raíces, superando la limitación de la imagen tradicional de los chinos como trabajadores esclavos. Estos autores se centran en los nuevos inmigrantes, presentando una mayor diversidad en sus personajes. Partiendo del hecho de que estos nuevos inmigrantes nacen y crecen en Perú, se recupera el proceso de integrar sus raíces culturales con su nueva realidad. A través de reconstruir la memoria colectiva e individual de los inmigrantes de varias generaciones, se aborda el conflicto interno entre el pasado y el presente y se exploran los temas profundos como la identidad, desarraigo, la integración y la pérdida cultural. En este análisis se seleccionan 3 escritores que incorporan de manera directa el tema chino en su obra. La página siguiente. Gracias. La primera escritora sino-peruana en publicar su obra en Perú fue la poeta Katie Wong Lu. Entre 1977 y 2004 publicó 5 poemarios. La poesía de Wong Lu aborda temas como el amor, la familia y la belleza de la naturaleza en la selva amazónica. Ofrece una visión íntima de la vida dentro de la comunidad china en Perú y examina cómo las tradiciones y las historias familiares se transmiten e influyen en las generaciones más jóvenes. Por otro lado, se ha visto profundamente influenciada por la cultura clásica china, expresando frecuentemente su identificación con la cultura de la dinastía Tang y explorando conceptos tradicionales chinos como la armonía entre el cielo y la humanidad y el equilibrio del yin y yang. La otra página. Gracias. Y Roger Lee Mao, nacido en 1934, comenzó su carrera literaria en 2006. Su novela Huellas y Raíces pinta un cuadro de crisol en el que conviven y mezclan las diversas etnias de Perú, incluida la china. Su novela de 2010, Voces y lágrimas de ultramar, narra la vida de los hermanos Lee, inmigrantes que vienen de Guangdong y sus descendientes en Perú. La historia abarca la vida de 4 generaciones de la familia Li, recorriendo el siglo XX, y ofrece una visión panorámica de la historia moderna de China, desde la caída de la dinastía Qing, el establecimiento de la República de China, la fundación de la República Popular China, hasta las reformas y la apertura moderna. La trama se desplaza entre Beijing, Guangdong, Lima y las montañas del norte de Perú, reflejando tanto los esfuerzos de los inmigrantes chinos por integrarse en la sociedad local como su profundo sentido de identidad con su tierra natal. La página siguiente, por favor. Gracias. En Perú y en toda Hispanoamérica, el escritor chino más reconocido es Xiao Jinrong, con sus novelas centradas en la Lima de la segunda mitad del siglo XX. Hasta 2017, Xiao Jinrong había publicado 5 obras en las que China y la comunidad china son los temas principales. Las 3 obras suyas más importantes son semi-autobiográficas. La vida no es una tómbola se basa en las experiencias juveniles del autor en la década de 1960. Expone las dificultades que enfrentaba la comunidad china en esa época y revela el sufrimiento que los inmigrantes chinos soportaban como minoría étnica en un periodo de grandes cambios sociales. En el verano largo narra su vida universitaria y reflexiona sobre un amor perdido. Además, aborda de manera perspicaz 2 problemas fundamentales: la integración de la primera generación de inmigrantes chinos en la sociedad peruana y la crisis de identidad de la segunda generación. En Viaje a Ítaca cuenta su regreso a Lima después de una década en los Estados Unidos, en busca de su amada. Este viaje no solo es una búsqueda del amor, sino también una redescubierta en Perú. Y con esta obra, Xiao Jinrong completa su trilogía personal. Al principio de la novela cuenta el contexto histórico del año 1990, cuando Perú se encontraba en medio de una nueva ronda de elecciones presidenciales. El que seguía estrechamente al reconocido escritor Mario Vargas Llosa fue el inmigrante de ascendencia japonesa, Alberto Fujimori.
En este escenario, el protagonista de la novela cuenta que lo que realmente perturbaba a la élite era la posibilidad de que un país que históricamente ha sido gobernado por los blancos pudiera ser dirigido por alguien con ascendencia asiática. Con este comentario, el autor pone de relieve la cuestión racial desde el inicio, y esta situación es una de las razones clave por la que el protagonista decide exiliarse nuevamente. Además de estas observaciones, en las obras de los escritores de ascendencia china hicieron una profunda reflexión crítica sobre nuestra propia cultura, como el fenómeno de autoexplotación. Sabemos que China durante un largo periodo histórico mordeó una cultura de trabajo que valora la dedicación y el sacrificio personal por el bien colectivo de la familia, la empresa y el país. Y esta élite laboral ya se encuentra en un punto de inflexión. Entre las actividades más comunes que desempeña la comunidad china en Perú destacan la gestión de restaurantes, pequeñas tiendas y especialmente las bodegas. Estas últimas, desde mediados del siglo XIX, reemplazaron las tabernas regentadas por italianos y se extendieron por las callejones de Lima, así como en otras ciudades principales del país. Debido a que muchas de estas bodegas se ubicaban en esquinas, los peruanos comenzaron a llamarlas los chinos en la esquina. Xiao Jinrong plasma esta realidad en su obra La vida no es una tómbola a través de personajes representativos como Héctor y Don Augusto, que son padre e hijo que mantienen una típica relación de autoexplotación. Héctor llegó a Perú desde China a los 8 años y su padre es un hombre rígido y conservador que encarnaba los valores pragmáticos de la primera generación de inmigrantes chinos. Creía firmemente en que los estudios eran inútiles y deseaba que Héctor heredara su negocio. Pero Héctor era un gran apasionado por la literatura. A pesar de su falta de interés, su padre lo obligó a abandonar la escuela para trabajar en la bodega familiar, una rutina que encontraba tediosa, agotadora y un poco gratificante. Héctor trabajaba todos los días de las 7 a las 9 de la noche, recibiendo al fin del mes un escaso honorario que apenas le alcanzaba para una salida con amigos. En el epílogo del libro, Xiao Jinrong revela que Héctor es en realidad una máscara que emplea para mantener cierta distancia emocional con un pasado doloroso que le provoca lágrimas al recordarlo. Y este relato expone cómo la autoexplotación, lejos de ser un simple mecanismo de supervivencia, intensificó el sufrimiento de la comunidad china en Perú, sumada a su difícil experiencia. Según el nuevo historicismo, la historia real es una narrativa llena de contradicciones y la verdad está difundida en los textos diversificados que reflejan los aspectos multidimensionales de la historia. Hegel señaló en sus introducciones a la filosofía de la historia universal que el término historia incluye tanto lo ocurrido en el pasado como la narración de estos acontecimientos. El nuevo historicismo enfatiza que solo podemos acercarnos a la historia pasada a través de los textos existentes. Sin embargo, lo que encontramos solo puede ser narración, memoria e interpretación de la memoria. Sea como sea, nuestro acceso a la historia se limita a la construcción subjetiva de los acontecimientos históricos. De esta manera se ilustra la relación de intertextualidad entre la literatura y la historia que se influyen y confirman mutuamente. Entre la literatura e historia no es una relación de reflexión y ser reflejado ni siquiera lo interno y lo externo, sino la relación de circulación, diálogo e intercambio de diversas fuerzas sociales y culturales sobre la base de intertextualidad. La literatura es el producto del contexto social histórico y en este caso la imaginación literaria está al servicio de restaurar lo más fiel posible e iluminar las diferentes facetas de la realidad social. El nuevo historicismo cree que la historia en mayúscula ha cubierto la complejidad de la historia, porque ningún texto puede cubrir de manera integral, objetiva y precisa la verdad histórica.
En comparación con la gran narrativa histórica tradicional y oficial, se propugna exponer las actividades minuciosas de los personajes marginales que generalmente han sido ignoradas. Al representar la condición de vivencia, las experiencias personales y la trayectoria vital de la gente común y corriente, el valor literario que promueve el nuevo historicismo declara que la historia total solo parece posible cuando reducimos el enfoque de nuestra observación, nos profundizamos en el microcosmo y hacemos un estudio intensivo del material disponible que hubiera reflejado cualquier dimensión en la vida humana. Hace más de 100 años, los inmigrantes chinos cruzaron océanos en busca de oportunidades en Perú. No pudieron ni quisieron integrarse en la sociedad dominante y la discriminación y exclusión prolongadas intensificaron su silenciamiento, convirtiéndolos en personas sin historia durante un largo periodo y a través de la retrospección, la escritura y la reconstrucción, los autores chino-peruanos lograron llenar los vacíos en la historia de la inmigración china y subvirtiendo en el discurso colonial que distorsionaba y demonizaba la imagen de los chinos. La identidad cultural no es algo fijado en un pasado específico, sino que surge de la interacción continua entre historia, cultura y poder. No es simple restauración del pasado, ni algo que se descubra para darnos una sensación de seguridad. Más bien es la manera en que nos posicionamos o nos vemos posicionados a través de la narrativa de la historia. La literatura chino-peruana como un discurso sobre los minoritarios no debe considerarse únicamente como una simple creación artística, de hecho es más un acto de política cultural que busca construir un nuevo hogar cultural dinámico y tolerante. Vale, ya listo. Y puede mostrarnos la biografía en la última página. Es todo, muchas gracias. Muchas gracias por su presentación, profesora Cao. Ahora voy a invitar a Alexandra Arana, quien dará los comentarios sobre esto que ha compartido con nosotros la profesora. Adelante, Alexandra. Sí, muchas gracias Patricia y al Instituto Confucio por la invitación y muchas gracias a la profesora Cao por muy buena introducción a lo que sería la literatura china en el Perú. Me gustó mucho que hayas abierto la exposición con una cita de Xiu Camuen, que es como el autor más conocido internacionalmente, ¿no? De lo que llamamos en el Perú como literatura Tuzán, o lo que se conoce en otros países como literatura de descendientes chinos en el Perú, ¿no? Em, y cómo es que en la cita que trajiste, el autor sugiere una suerte de vagabundeo, ¿no? El vagabundeo que es un término filosófico, pero también literario, que describe muy bien a los migrantes o ciertos grupos migrantes, ¿no? De que se trasladan de un lugar a otro y a veces no encuentran su lugar donde viven, o en el proceso de movimiento de donde sea que estén en el territorio donde estén viviendo, como que conocen nuevas cosas de sí mismos, ¿no? Todo lo que se conoce como errancia, vagabundeo, se ve mucho en la obra de Siu Camuen y podría de alguna forma describir también lo que sería cómo es que se entienden los migrantes chinos en el Perú. Eh, o como también alguna literatura china en el Perú entiende lo que es la identidad Tuzán en el contexto, ¿no? También esto, bueno, un pequeño resumen de la exposición que realizó la profesora Cao, el contexto de la esclavitud en la literatura, cómo se vio reflejado a partir de la realidad que vivían los migrantes chinos en el Perú. Grandes adiciones con textos como el de Segura, con el Santo de Panchita, Nureddin Khan, también menciones a José Santos, sí, José Santos Chocano. Me parecieron muy buenas, en efecto, porque a veces cuando hablamos de migración china en el Perú, sobre todo como es un campo que ya existe desde hace un tiempo, pero que está tomando fuerza, estos textos que mencionó la profesora Cao no se suelen estudiar tanto, ¿no? Al menos cuando estaba leyendo los estudios literarios al respecto. También me llamó mucho la atención cómo es que se estableció este vínculo entre Chile y Perú.
como los intercambios y el tratado comercial de China-Chile a finales del siglo XIX también permitieron el desplazamiento de algunos migrantes chilenos, o perdón, chinos de Chile a Perú, lo cual me parecería algo demasiado, muy sumamente interesante para ver en el futuro, como que cómo eso también esto influye en los tipos de, eh, bueno, para estudiar todo lo que es los movimientos, ¿no? En qué zonas se han quedado esos migrantes, si todos se han dedicado al comercio o no. Me parece que has abierto una discusión muy interesante en ese sentido. Em, Porque una de las cosas que normalmente se sabe cuando hablamos de migración china en el Perú y cuando introducimos el factor Chile es que esto en la Guerra del Pacífico, cuando Perú perdió y bueno, los migrantes chinos se aliaron con los chilenos y eso provocó que haya un gran rechazo hacia estos migrantes chinos, ¿no? Eso es lo que más estamos discutiendo desde los estudios de migración china en el Perú. Pero este otro elemento que trajiste me pareció súper interesante, que si se puede explotar más, si se puede hablar más al respecto, me encantaría, ¿no? Seguirlo hablando. Luego, bueno, otros autores que mencionaste, Abraham Valdelomar, excelente, también no había escuchado de sus cuentos chinos. Y por ejemplo, cuando hablaste de variedades, quizás ya algunas personas acá en el público sabrán, pero también Daisy y también la profesora Cao, a lo mejor ya he escuchado de ella. Daisy Sarabia ha hecho una tesis al respecto. Su tesis de maestría se ha basado en la obra de la revista Variedades, justo en ese mismo periodo, ¿no? Del 1915 a 1916. Y otro factor que me parece súper interesante cuando ya hablamos de literatura es cómo esto has añadido el concepto de la literatura y la búsqueda de raíces, ¿no? Si también se puede hablar más al respecto, porque entendí que es un género chino, ¿no? En literatura, es primera vez que lo escucho, me parece súper interesante. Y Pero en realidad es la tendencia literaria latinoamericana de realismo mágico. En chino también lo llamamos una literatura de búsqueda de raíz, porque entrar en la edad moderna, durante mucho tiempo, tanto China como Latinoamérica, los creadores, artistas estaban asimilando al modelo moderno occidental, como adaptarse su literatura al gusto de los occidentales blancos tradicionales para ganar prestigio internacional. Sin embargo, después de poco tiempo, nos damos cuenta de que este modelo de asimilar, de imitar carece de una vitalidad. Entonces, para cobrar mayor vitalidad necesitamos nutrirnos de nuestra propia riqueza tradicional cultural y llamamos este tipo de literatura a literatura de búsqueda de raíces, como lo que hace escritores latinoamericanos como Gabriel García Márquez y Mistral, etcétera. Ujú, ujú. Ah, ya, excelente, excelente. Ya, entonces está bien interesante ese paralelo que se puede encontrar, ¿no? Eh, mm, Salvo algunas diferencias ahí, porque algunos autores mencionados, aparte de Sui Yun, que va más para la beta de una búsqueda de los sentidos y de lo sensual, que podría estar cerca del realismo mágico. Los otros autores mencionados, como Siu Kam Wen, no necesariamente entran en ese género, pero sí buscan como que las raíces. En fin, nada, ese concepto que mencionaste me parece muy interesante. Entonces, ya, bueno, ahora sí voy a ir como que a mi añadido, a partir de Ok. el resumen que me mandaron de tu exposición. Entonces, aparte de Siu Kang-wen, que es uno de los autores que has mencionado y que quizás es el más conocido para ver y entender la migración china en el Perú y esta suerte de no saberse cómo ubicar en este contexto nuevo, en un país nuevo que lo orientaliza al sujeto por sus rasgos, por su idioma, por su cultura. También tenemos a otra exponente que es Julia Wong-Kong, ¿no? Gran amiga que falleció hace poco, también muy amiga del grupo Tusanaje y que movió mucho la escena cultural
Tuzán o de los sinodescendientes en el Perú. Quizás uno de sus libros más conocidos, ella aparte de ser una gran poeta, también era narradora y un muy buen libro para entender lo que es cómo se sienten los descendientes de chinos en el Perú, es la novela Doble Felicidad, donde el mismo título ya te sugiere el hecho de que existe una suerte de duplicidad en la identidad de los sino-descendientes, o lo que voy a llamar a partir de ahora tusanes en el Perú. Entonces, hay muchas duplicidades. Por ejemplo, la novela se centra en la historia de dos hermanas. Hay una protagonista, sí, que es Sofía, pero muchas veces se menciona a su hermana que se quedó en el Perú, versus Sofía, que es la que se fue a Macao para vivir con su papá, porque su papá nunca se acostumbró al Perú, entonces se fue con la hija Sofía hacia Macao, mientras la hermana se queda con la mamá, que también es Tuzán, se quedan en el Perú. También otra duplicidad a nivel narrativo es el hecho de que mucha de la narración, bueno, es una narración en el estilo típico de la narrativa, de la literatura en el estilo narrativo, pero también se intercala entre capítulo y capítulo algunas notas periodísticas, ¿no? Que son un poco más invención de Julia Wong, esas notas periodísticas, pero son una invención, al fin y al cabo. Entonces tenemos también la duplicidad entre literatura y periodismo, y también la misma protagonista a veces se encuentra muy encerrada en su mente, y hay un momento en el que cuando regresa a Latinoamérica, y específicamente a Panamá, esto empieza todo un proceso de exploración del cuerpo sensorial y de lo que de por sí ella practica el budismo, termina practicando el budismo tántrico en Panamá. Entonces, tenemos toda esa suerte de duplicidades en la obra Doble Felicidad de Julia Wong, ¿no? Lo cual es una cosa muy interesante porque lo que hace la autora ahí es reflexionar en la misma, en que en esta suerte de duplicidad o dualidad son dos o cosas que parecen extremas, como por ejemplo estar muy encerrada en la mente versus practicar budismo tántrico. Esto son dos caras de una misma moneda, ¿no? Lo que parecen polaridades opuestos terminan no siendo opuestos, sino como que uno complementa al otro, ¿no? Y eso explica mucho lo que es la identidad china en el Perú o la identidad tuzana en el Perú. Eres chino y eres peruano al mismo tiempo. No eres solo chino, no eres solo peruano, porque tienes herencia china. Eres un puente y tú como sujeto englobas los dos. Entonces, como sujeto englobas los dos, eres como un círculo, mírenlo como una moneda. Entonces, una cara parece ser peruana, otra cara parece ser china, pero al mismo tiempo son los dos, ¿no? Entonces, esa es la duplicidad de la que habla Julia Wong y de la que habla mucha de la narrativa, lo que sería la literatura de búsqueda de raíces que la profesora Cao menciona, ¿no? Entonces, no solamente lo vemos eso en el caso de Julia Wong, también lo vemos en el caso de otros autores que se sitúan dentro del nuevo historicismo, que también menciona la profesora Cao al inicio de su exposición. De hecho, hay una autora que es más historiadora que narradora. En el sentido de que ella no es literata, o sea, no es que sea escritora como Julia Wong, sino que toda su vida se ha dedicado a la historia y al desarrollo más académico. Esa autora se llama Celia Wu, que ha escrito en 2010 el libro que se llama Entre dos mundos, una infancia chino-peruana, eh, que habla sobre la historia de migración de su familia. Una familia muy importante que ha tenido negocios y se ha dedicado a la política en el Perú. Pero bueno, ella contrasta el caso de algunos migrantes que viven con nostalgia, desencanto y frustración, porque justamente ellos siempre están mirando a China y dicen, yo voy a regresar a China, pero nunca terminan de entender el contexto peruano. Ahora, eso muy bien puede responder a lo que ya comentó la profesora Cao, de que en realidad la sociedad peruana también ha excluido a la migración china, ¿no? Entonces, hay una razón por la cual hay frustración, hay nostalgia, hay desencanto. Eh, Sí, Celia Wu es muy buena en mostrar esos casos, ¿sí? Donde incluso complejiza y problematiza el tema de que, por ejemplo, muchos de estos migrantes, algunos de estos migrantes, sobre todo hombres que llegaron a Perú, ya estaban casados en China, llegan a Perú y se vuelven a casar,
y por lo mismo de que solamente iban a hacer dinero y trabajar por un tiempo en el Perú, abandonan a su familia peruana y regresan a China. Entonces hay esa suerte de qué traumas se generan en la migración china en el Perú, ¿no? Porque hay una familia abandonada, ¿no? En el contexto peruano. También lo que sí Celia Wu hace en su narrativa es esto, contraponer estos casos de frustración con el caso de su familia, que en teoría es es una identidad armoniosa, donde han llegado a adaptarse, ¿no? Tanto el lado paterno como materno, donde los dos migraron de China y se establecieron en el Perú y lograron, tanto ellos como padres como los hijos, Celia, uno de ellos, logró adaptarse al contexto peruano. Sí, también habla de la realidad de algunos migrantes, sobre todo de los que tenían más acceso al dinero y sobre todo quizás algunos de familias comerciantes. Y ahí es interesante contrastar el caso de Celia Wu con el caso de Siu Kam-wen, donde Siu Kam-wen, por ejemplo, habla de un tipo de migración con negocio, pero pobre, no tenían tanto acceso al dinero, versus la familia de Celia Wu, que tenían muchas tiendas y mucho acceso al dinero. Entonces, en esos temas de literatura, literatura sobre descendientes de chinos en el Perú o migración china en el Perú, hay que tomar en cuenta una vertiente más o un factor más, mejor dicho, que es el económico, porque eso también te va a dar un nuevo discurso. Entonces, Siu Kam-wen muchas veces lidia con el problema de lo que se conoce como la plaga amarilla, que es el discurso que estaba mencionando la doctora Cao en espacios como la revista Variedades o como también en autores como Abraham Valdelomar y demás de finales del siglo XIX, versus lo que sucede en el caso de Celia Wu, que en realidad ya está hablando de un nacimiento de una minoría modelo o una suerte de migrantes que tienen tanto acceso al capital cultural y económico que llegan a mostrarse como que yo sí lo he logrado y por ende deben imitarme y por ende tienen que tomarme en cuenta como parte del territorio peruano o de lo que se considera ser peruano, ¿no? Eso también tiene sus contras en realidad. Pero bueno, quizás una de las cosas que más le falta a Celia Wu en este texto es que ella ha desterrado el tema del trauma en su narrativa personal y familiar, ¿no? Cosa que Siu Kam-wen sí lo explica y, por ejemplo, Julia Wong también lo explica muy bien en su texto Doble Felicidad. Eh, Acá está la otra parte. Entonces, quizás una de las cosas que me gusta mucho de la literatura de búsqueda de raíces es que también implica reconocer el trauma. Y ese creo que es un concepto que debemos explotar más cuando entendamos la literatura tuzana en el Perú. Si no, de lo contrario, caemos en la idea de que la migración china, los migrantes chinos y la comunidad tuzán son una minoría modelo, ¿no? Podemos decir en el Perú entonces de que sí, los chinos, migrantes chinos, tusanes, son trabajadores, son educados y todo, pero acordémonos en lo que pasó en la pandemia de 2020, que por más de que estábamos en el Perú, un país no occidental, y esto le ha pasado a mi abuelita, que es china, estornudó y la veían con una cara como que esta plaga. O sea, realmente no podemos desterrar el hecho de que en el Perú tenemos estos dos discursos, como que en teoría admiramos mucho la migración china, pero cuando podemos, apenas eh, las redes sociales, los medios de comunicación, incluso la gente en la calle, va a cometer racismo contra la comunidad china. Entonces sí, de ahí, bueno, Celia Wu, aparte de que quizás no habla mucho del trauma, quizás hay que tomar en cuenta de que ella lo que hace es rescatar un problema que se estaba dando por los años 50. Ella es parte de una generación de migrantes, no, perdón, ella es parte de una generación de tusanes en los años 50, más o menos, que más bien estaban tratando de defender su identidad como descendientes de chinos en el Perú, en un contexto donde los descendientes de chinos en la comunidad china eran vistos como de menor categoría. Entonces, lo que ella hace es decir, sí, el hecho de que nosotros somos chinos y peruanos nos da un potencial y no nos hace menos chinos. Entonces, hay que también tomar en cuenta ese tipo de discursos cuando nos aproximemos a la literatura Tuzán. Y quizás ya para
ir cerrando, supongo. He escrito muchas cosas porque me ha fascinado este tema. Pero ya, así, acá está. Eh, Quizás unas cosas para entender a la comunidad Tuzán en el Perú o los descendientes de chinos en el Perú. A mí me gusta decir de que no somos fácilmente categorizables ni encasillables. ¿Qué quiero decir con esto? Que no todos tenemos un solo rostro, o sea, eh, cuando sobre todo las nuevas generaciones de descendientes chinos en el Perú, a veces o no tenemos lo que se considera, entre comillas, fenotipos chinos, no tenemos apellidos chinos tampoco, eh, tampoco tenemos la lengua porque a veces se ha perdido, quizás algunas palabras sueltas han quedado ahí. Y por ende, podemos decir de que hay distintos grados de diferentes grados de prácticas culturales en nuestra familia, ¿no? Entonces, para ser Tuzán, quizás el único requisito es saber de que se tiene, de que uno desciende de chinos en el Perú y abrazar eso, ¿no? Identificarse con eso. Eh, y finalmente, quizás algunos otros autores que nos pueden ayudar a entender la diáspora china en el Perú o cómo la migración china, la producción Tuzán actual puede tener un potencial político. Es Caro Blacktam, que es dramaturgue, se identifica como no binaria. Entonces es dramaturgue y una de sus obras que alguna vez he visto, bueno, he visto dos de ellas, pero una me pareció bien interesante, que se llama Asfixia, donde el protagonista, que fue actuado por el mismo hermano de Caro, eh, o sea, fue actuado por una persona Tuzán, ¿no? Donde en el guión no necesariamente se especifica si la persona es Tuzán o no, pero el hecho de que haya sido performado por una persona Tuzán le da una nueva clave de lectura a la obra, ¿no? Y esta obra trata de que un chico está en duelo por la pérdida de su hermano, que es un hombre trans, porque acaba de fallecer o murió como que relativamente hace poco luego de la represión policial dada en una marcha. Eh, entonces, sí, o sea, ¿qué es lo que pasa con la represión del cuerpo Tuzán ahí, ¿no? En la obra. Y eso hay que trasladarlo al contexto nacional. ¿Cómo es que las personas tuzanes en el Perú son reprimidas de muchas formas, ¿no? Y ahí hay una cosa también muy interesante, como Caro juega o hace un equivalente entre la persona tuzán o los tuzanes y las personas sexodiversas, sexodisidentes o queer, se podría decir, ¿no? Cómo es que esa suerte de ambigüedad está en ambos tipos de cuerpos. Ambigüedad y rechazo en la sociedad peruana, ¿no? Entonces, esta obra es muy política en realidad. Y luego está también la obra del artista visual Joyce Art, que juega mucho con la ambigüedad de quiénes son los tusanes, ¿no? Y quizás una forma, una aproximación que ella tiene es el del concepto de multiplicidad. Cómo es que los tusanes podemos ser múltiples, diversos, y también es muy interesante porque su obra juega mucho con lo kawaii o así lo cute al estilo japonés. Porque las imágenes son, ella juega mucho con el concepto de niñez y explora mucho lo íntimo, lo personal. Y nada, está el tema de la resiliencia ahí, ¿no? Como hay una suerte de poder en la inocencia o también en la niñez. Pero nada, nada, me encantó tu exposición y me ha abierto para hablar todo sobre esto. Muchísimas gracias. He Muchas aprendido gracias. mucho de su comentario. Sí. Sí, muchas gracias, Alexandra, por tus comentarios. Eh, no, ahí la profesora Cao también tiene algunos comentarios para Ajá. ti. Vale, muchas gracias por su comentario. Sobre todo he aprendido mucho sobre la biografía académica que me recomienda, sobre otros investigadores y también de otras autoras. Y me gusta mucho su comentario sobre nuestra vagabundía entre esta identidad dual y que es muy difícil categorizarnos y encontrar alguna identidad fijo. Esto es un tema muy candente académico últimamente y puedo hacer un resumen breve de mi exposición alrededor de este tema, del reconocimiento de identidad de estos inmigrantes.
Yo creo que el reconocimiento de la identidad social y cultural depende de muchos elementos y también varía mucho entre personas y generaciones. Y en nuestras investigaciones, la generación y el periodo histórico es un elemento bastante importante porque las circunstancias y el grado de adaptación cultural de cada generación son bastante diferentes, ¿no? Como he dicho en mi representación, los primeros inmigrantes antes del año 1874 llegaron de manera irregular a Perú, no sabían el idioma, no tenían recursos intelectuales para conocer de verdad el lugar que habitaban y se trataban como máquina de trabajo. En ese periodo no existieron escritores chinos que contaron lo que pensaban. En la literatura peruana aparecían como pobres esclavos que pasaba su vida en nostalgia, extrañando al hogar que no podían regresar. Diríamos que en este muy primer periodo no existía tal crisis de identidad, pero las cosas se hacen más complicadas después. Los escritores chinos que escriben en español son en su mayoría la segunda o la tercera generación de inmigrantes que nacieron y se educaron en Perú. Y en cuanto a su reconocimiento de identidad, Xiao Jinrong dice que se considera una persona triple sin hogar, porque él también vivió mucho tiempo en los Estados Unidos. Dice que durante mucho tiempo no sabía cuál era mi patria, pero sin duda no me considero estadounidense. En lo profundo de mi ser me siento chino, pero como escritor me considero peruano. Es una identidad descentrada, definida por múltiples lenguas, culturas y países, con contradicciones internas y en constante cambio, como ha comentado la profesora. Y bajo la influencia de esta nueva identidad híbrida, el hogar también se convierte en un concepto fluido. Yo diría que son un tercer grupo que no solo escriben para los chinos en el extranjero, sino también para todas las etnias y grupos marginales en todas las sociedades. Por eso, como ha comentado usted, una comparación comparativa entre todos estos autores de la misma tendencia literaria de búsqueda de raíz de múltiples áreas geopolíticas también es muy interesante. Y tal identidad también ha atribuido a estos autores una peculiar perspectiva porque pueden observar con visión externa y objetiva los problemas de Perú, de otras tierras y hacer introspección crítica con su propia comunidad. Por ejemplo, en Xiao Jinrong, La vida no es una tómbola, critica severamente la autoexplotación. ¿Vale? Y sobre la pregunta de por qué esta tendencia literaria está ganando popularidad últimamente, yo quiero decir que primero sí es verdad que no es un tema nuevo porque la gente, los humanos estamos desplazándonos constantemente y estamos en búsqueda eterna, estamos en reflexión eterna de nuestra identidad, de nuestra raíz, pero también es un tema de gran actualidad, es un tema muy caliente de investigación con la discusión socialista sobre eh, la globalización y el proteccionismo. Por ejemplo, con la elección del presidente estadounidense Donald Trump últimamente, ¿no? Implementó y también va a implementar políticas estrictas de inmigración que afecta a muchos inmigrantes de diversas nacionalidades, incluidos los chinos, incluidos los latinoamericanos, a los Estados Unidos. Y estas políticas incluyen mayores restricciones para visas de trabajo y limitación de visión de visas estudiantiles, etcétera, etcétera. En realidad, muchos de mis amigos ya están afectados, ya no se atreven a volver de los Estados Unidos a China porque temen que una vez que vuelvan no pueden volver a sus universidades estadounidenses. Entonces, esto es una crisis para la vida diaria de la gente común y corriente y creo que es muy importante revelar la influencia humanista de la macropolítica a través de todo tipo de narrativas. Esto también es un elemento muy importante que quiero añadir para responder a esta pregunta. Vale, muchas gracias. No, gracias a ti. Gracias, profesora. Gracias a ambas por estos comentarios. Voy a trasladarles algunas preguntas que nos han hecho llegar. Una pregunta para la profesora Cao. Consultan si es posible encontrar paralelismos entre la experiencia de los inmigrantes chinos en el Perú y en otros lugares del mundo, ¿no? Usted que ha investigado este tema, ¿ha visto
digamos, estas La pregunta, características? ¿puede repetir, por Sí, favor? claro. Porque estaba buscando esta pregunta en el comentario y no, Nos las han no lo dejado a encontré. través de Facebook. Ajá, Sí. Se vale, puede ¿puede encontrar repetir? paralelismos entre la experiencia de los inmigrantes chinos en el Perú y en otros Ujú. lugares del mundo. Claro, claro, hay muchas similitudes, sobre todo estas exploración de su identidad y los periodos históricos también se muestran bastante paralelos. Cuando yo hice la investigación también me sirvió como referencia la biografía que investiga sobre otras tierras, no solo de la tierra latinoamericana, sino también de los Estados Unidos porque estas políticas durante un tiempo va a afectar a los inmigrantes que van a desplazarse a todos los lugares del mundo. Y como investigadora, yo pienso que sería muy interesante también hacer comparación entre estos autores que se desplazan a diferentes tierras durante un cierto periodo histórico. Por ejemplo, en los años 80, después de la promulgación de políticas de reforma y apertura en China. Eh, no, no le escucho, perdón. Perdón, tenía el micrófono Ajá. desconectado. Nos han dejado otra pregunta a través del chat. Eh, esta pregunta va un poco para Alexandra. ¿Qué factores han determinado la revalorización de la literatura Tuzán? ¿Y qué características tiene la literatura Tuzán hoy en día? Ujú. Em, a ver, Discúlpame que te interrumpa. Hay otra pregunta igual, vinculada, prefiero hacerla de una vez para no. ¿De qué manera las generaciones más jóvenes de Tusanes exploran su herencia cultural en la literatura? ajá, ya, Similar. excelente, excelente. Más bien, Patricia, si es que también pueden poner esas preguntas en la casilla acá en el chat Sí, sí, para, sí. y los voy a ir pensando las respuestas, pero para no perderlas de vista, por favor. Ok. Entonces, a ver, literatura Tuzán. Uno de los problemas si hablamos sobre literatura Tuzán es que es una literatura, primero, Tuzán es un concepto sobre descendientes chinos en el Perú, una cosa muy amplia. Entonces, si hablamos de literatura Tuzán, es como si hablásemos de literatura peruana o como si hablásemos de literatura afroamericana. Sí, va a tener algunas semejanzas, algunas reflexiones en común, pero también va a ser muy amplia, ¿no? Como por ejemplo la obra de Cathy Wong Lu, Lo, o también conocida con su sobrenombre poético Sui Yun. Ella se dedica a la poesía y toca ciertos temas como la sensualidad, el tema de vivir en la Amazonía, el contacto con la naturaleza, que coincide en el tema de la sensualidad con Julia Wonkom, pero Julia no trata el tema de la Amazonía, trata el tema de lo transnacional, ¿no? Entonces, por lo mismo que, porque la experiencia de Julia es haber estado viajando en varios países, y eso también puede ser para añadir a la pregunta anterior que respondió la profesora Cao, ¿no? De que Julia Wonkom es un gran ejemplo de estos movimientos de Perú, Macao, de Macao a Portugal, de Portugal a Alemania, porque Julia era así, a ella le encantaba viajar, era nómada. Entonces, esto, sí, cuando hablamos de literatura Toussaint, no solamente vamos a hablar de una característica. Sí tiene como factor común probablemente de que los autores van a reflexionar sobre ¿qué es ser descendiente chino en el Perú? Que nuevamente hay muchos factores que van a estar influidos por, nuevamente, el tema de género, sexualidad, clase económica, ¿no? Es lo que llamamos esto, el sujeto está intersectado por muchas otras cosas, ¿no? Factores. Entonces, eso hace de que la literatura Toussaint no tenga una sola característica, sino que tenga muchas complejidades, ¿no? Nuevamente, el ejemplo que dije hace un rato. La literatura de Siu Cam-wen y la literatura de Celia Wu, los dos hablan sobre cómo la comunidad china se ha dedicado a los negocios, al sector económico, pero los dos van para lugares muy distintos, ¿no? Ujú. ¿Y por qué? O sea, todavía la literatura Tuzán reflexiona sobre qué es ser descendiente de chino en el Perú,
por lo mismo de que tenemos una historia. O sea, cuando estamos en el colegio no se nos ha enseñado tanto sobre migración china. Se nos ha enseñado lo básico de que, ah, sí, llegaron en condiciones precarizadas y esclavizadas. Y la imagen que se nos muestra es esta típica imagen de el culí en el campo de cultivo con un grillete, ¿no? Em, pero la historia va más allá de eso y por eso es que muchos de estos autores empiezan a reflexionar y complejizar la imagen del Tuzán en la narrativa, ¿no? Un autor muy bueno que habla sobre literatura Tuzán en el Perú es Ignacio López Calvo. Tusanes, lo voy a decir en inglés porque en realidad el libro está en inglés. El título es Tusanes in the Land of the Condor, Writing Tucson in Perú, something like that. Es algo así el título. Muy bueno, él estudia características de la literatura tuzana en el Perú, pero llega a las mismas conclusiones de que no se puede hablar de una cosa homogénea porque no lo es, no lo es en el sentido de producción, temático incluso, es diverso. ¿Qué factores han determinado la revalorización de la literatura tuzana? Bueno, a ver, Tusanaje ha jugado un gran papel en ello, esto, porque sobre todo todo el trabajo de curaduría que han hecho, tanto en internet como también tratar de esto, crear algunos más espacios culturales y discusión al respecto. Pero también, bueno, pensemos en autores como nuevamente Siu Wen, Julia Wong, que ya ellos tienen más de 50 años. Bueno, Julia, que falleció hace poco, pero estaban más o menos en sus 50, entonces todo el capital cultural que podían mover esto hace también, y todos los contactos que tenían hacía de que también su obra se vea más difundida, ¿no? Ahora, también hay que tomar en cuenta de que la revalorización de ciertas temáticas en la literatura o de ciertas literaturas específicamente, como la Tuzán, también va de la mano con lo económico y el contexto cultural y social, como mencionó la profesora Cao. Entonces, por ejemplo, tratados como Asia-Pacífico hay que tomarlos mucho en cuenta en por qué es que cierto tipo de literatura o ciertos cuerpos cobran mayor relevancia en el sentido de las economías nacionales. Entonces, no por gusto, por ahí 2005, 2010, todo el tema de la tusanidad volvió a reflotar, ¿no? Y aparte es todo un tema de identificación y tratar de muchos de los tusanes, que ya somos cuarta generación y no ven ningún apellido, como ven ahí en mi nombre, no ven ningún apellido, como que estamos tratando de hablar y decir, nosotros somos tusanes. Entonces, como que explorando nuestra identidad, llegamos a esta literatura previa y tratamos también de hablar al respecto, ¿no? Entonces, todos esos factores ayudan a entender qué factores han revalorizado la literatura tusana. ¿Qué autores peruanos reivindican a la comunidad china o los migrantes chinos? Ha habido todo un gran problema de orientalismo en realidad. Así que, por ejemplo, Mario Vargas Llosa no hace un buen trabajo. Ese es un gran ejemplo para decir, él no ha hecho un buen trabajo en revalorizar, reivindicar a la comunidad china. Esto es una excelente pregunta. Ahorita no se me está ocurriendo porque los casos que yo he investigado para mi trabajo de tesis vinculado a las sexualidades es que en realidad está el problema de la orientalización, el orientalismo de Edward Said, que también mencionó esto la profesora Cao hace un rato. Eh, no sé si lo puedo mencionar ahorita porque tendría que pensarlo un rato, pero es una excelente pregunta esa. Sí puedo responder de que ha habido un gran problema de orientalismo hacia la comunidad china o los migrantes chinos en la literatura peruana. Entonces, sí, ese es un gran problema. Entonces, por eso es que a veces si queremos ver una mayor complejización de la comunidad china en la literatura, en realidad la ves desde los autores tusanes. Y es un problema que sucede en toda la literatura, en varias partes del mundo, incluso en la literatura mexicana hay este problema, Argentina también, por ejemplo. Y la última pregunta, ¿de qué maneras las generaciones más jóvenes de descendientes chinos exploran su herencia cultural en la literatura? Mm, ¿De qué maneras? A ver, por ejemplo, hay en varios formatos.
está en el formato gráfico. Eso sí, siempre la literatura yo la voy a entender como más allá de la letra y del formato libro típico, sino también lo voy a entender como cómic, novela gráfica. Hasta un poco las películas se pueden entender como una suerte de literatura, pero porque yo lo veo como narrativas. Pero en fin, a ver, esto... ¿De qué manera las generaciones más jóvenes de descendientes de chinos exploran su herencia cultural? Es muy interesante porque algunos van a recobrar algunas imágenes orientalistas, pero lo hacen un poco porque a partir de esos residuos que quedan de la cultura, como por ejemplo elementos de la cultura china que llegaron a Perú se retransformaron y podrían interpretarse como que, ya es una reducción de la cultura china, pero no, en esa suerte de orientalismo de la cultura china, que realmente podemos decir de que los mismos descendientes chinos aceptan y se auto-orientalizan al abrazar esos rezagos que han quedado. Mi lectura es que no, mi lectura es que no, pero bueno, eso se puede discutir. ¿De qué manera? Caro Blacktam, ya mencioné el caso, ella lo pone desde el lado de conflictos con la familia, tensiones también, pero sobre todo las tensiones más que en el tema cultural, en su caso ya es más esto, tensiones en cuanto a concepción de sexualidad, en cuanto a concepción, posición política, esto, el no cuestionarse cómo está organizada la sociedad, ¿no? De ahí esto, hay otro autor, pero se me fue, el Sun Kok también es otro autor desde lo gráfico que rescata algunos imaginarios que algunos podrían ser orientalistas, pero bueno, es como que los símbolos con los que se puede identificar a la comunidad china o a China en general y cómo es que esto de alguna forma lo mezclan con el nuevo contexto peruano. Es muy interesante ahí, porque a pesar de que, por ejemplo, las comunidades chinas y japonesas en el Perú son herencias distintas, a veces se encuentran momentos de solidaridad y es muy interesante cómo estos nuevos artistas como que juntan imaginarios, ¿no? Em, yo diría de que los autores los autores asiáticos contemporáneos en la parte gráfica, porque a eso me estoy yendo un poco más últimamente, juntan estos imaginarios, ¿no? Como una suerte de explorar, explorar su identidad, pero también poner en cuestión, cuestionar esta idea de que esto es chino, esto es japonés, esto es asiático, porque al final cuando llegan a un nuevo contexto como el peruano, todo se junta, ¿no? Y se junta de formas creativas. Nuevamente, a ver, uno último. Bueno, ya mencioné Joyce Art. Hay otro más que se me fue su nombre y es un gran amigo que también es novelista gráfico, Somibo Art, si no me equivoco, en Instagram. Pero bueno, ya, en fin, no, todas estas son muy buenas preguntas y nada, lleva mucho para reflexionar. A ver si me acuerdo de qué autores peruanos realmente reivindican a la comunidad china. Gracias, Alexandra. Profesora Cao, ¿nos escucha? Sí, sí, sí ¿Tiene se escucha algún, bien. no sé si quiere, ¿no? realizar algún comentario final ya para ir cerrando nuestra conferencia? Ya no, pero solo para responder bien a la pregunta sobre los autores peruanos que reivindican la Sí. comunidad china. Yo sé un autor que se llama Luis Enrique Toll, aunque no he leído personalmente sus obras, pero puede prestar atención a él. Luis Enrique Toll, ahora lo envío en el chat. Luis Enrique Toll. Sí. Y nada más, muchas gracias a todos. Yo también he aprendido mucho en este proceso de intercambio, de diálogo con la profesora María. Y como hemos destacado, que esto es un tema muy candente, que tiene
un espacio muy grande para investigación más profunda y discusión, sobre todo en este contexto de globalización y de masiva inmigración de China a los otros países y también de los pueblos latinoamericanos a otros países. Ujú. Muchas gracias, Muchas profesora gracias. Cao, y muchas gracias, Alexandra. Muchas gracias a las dos por la presentación, por los comentarios, por haber respondido las preguntas. Y también gracias a las personas que nos han acompañado hoy desde Zoom y desde nuestras cuentas en redes sociales. Em, bueno, sin más que añadir, luego ya de esta interesante discusión, les agradezco a ambas y buenas noches para todos. Muchas gracias. Muchas gracias.